Hola, hola, buenas noches, buenas tardes todavía. Todavía son tardes en el centro de México, horario del centro de México, son 7:55, ya estamos a 5 minutos de arrancar y que ahora sí ya sean prácticamente de noche. Tenemos un gran tema, pero antes quiero darle la bienvenida a su programa La Voz del Residente, hoy martes en ginecobstetricia. Tenemos un gran tema, clasificación actual de anomalías mullerianas, de la mano del doctor Bigmar Espinosa Vega. En un momento más le daré introducción. Tendremos también doble. Tenemos al que ya tenemos todos los martes, al mentor de cajón, a la familia, al doctor Jorge Montalvo, y también tendremos en conjunto a la doctora Wendy Castro Hernández, a las que le voy a pedir que levante la mano una vez entre para poderlos ascender como panelistas y posteriormente coanfitrión, como lo estoy haciendo en estos momentos con el doctor Jorge Montalvo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto me da saludarlo. Igualmente, Tony, para mí, como siempre, un gusto, te extrañamos la semana pasada. Oh, muchas gracias. Andaba de viaje allá por Oaxaca y bueno, pues ahora ya ¿Cómo es? estamos aquí de regreso. Andaba de parranda, ¿no? Sí, es una boda por allá y mira, ya andamos. Bonito Oaxaca. De veras que a todos los residentes que anden por ahí, por Oaxaca, por el Istmo, por la misma ciudad de Oaxaca, etcétera, pues un saludo, ¿no? Esperamos. Correcto. Justo fui a una boda ismeña, muy padre. Es espectacular, ¿eh? Los que no tengan la oportunidad de conocer Oaxaca, hacia lo que es Salina Cruz, el Istmo Juchitán, es espectacular. Las bodas, no me dejarás mentir, son fuera de serie, ¿no? Es decir, realmente no se imagina cómo son realmente. En sí, la propia boda es un espectáculo. De verdad que sí, desde que sales del Templo de Santo Domingo, donde me tocó a mí, ya es todo un festival, es todo un festejo, y 2 días, y muy padre, la gente también muy amable. Le damos la bienvenida, ya está con nosotros el doctor protagonista de esta noche, el doctor Bigmar Espinosa Vegas, quien nos dará el tema de clasificación actual de anomalías mullerianas. Les presento rápidamente al doctor. Él estudió una licenciatura en medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialidad de ginecología y obstetricia en Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS en Guadalajara, y es R5 de la subespecialidad de biología de la reproducción humana en el Instituto Nacional de Perinatología. Doctor, ¿cómo está? Un gusto, me da saludarlo. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues ya estamos listos para dar la plática de anomalías mullerianas, la clasificación actual. Pues, Correcto, muchas gracias, doctor. Adelante. Espinosa, muchas gracias. Doctor Espinosa, ¿eres de dónde eres tú? ¿De Sinaloa o de Sí, soy dónde de eres? Sinaloa, soy de Topolobampo, Sinaloa, un puerto al norte del estado. Ajá. Estudié en Culiacán, Sinaloa, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa y hice mis estudios de ginecología y obstetricia en Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Y ahorita me encuentro en la Ciudad de México realizando la subespecialidad de biología de la reproducción. Muchas felicidades. Muchas Aquí, gracias. aquí espero que regreses a la tierra, a Sinaloa. Sí, sí, son los planes. Ah, qué bueno. Yo estoy en Mazatlán, doctor, para servirte. Ah, sí, ay, pues ahí está cerquita. Estamos más o menos cerquita. Hay gente muy linda en toda ¿qué te puedo decir? Pues no sé, Tony. Pues creo que para el tema es un tema muy interesante. Creo que es un tema muy importante. Es de las cosas que todos los ginecólogos debemos de conocer y sobre todo lo que nos va a platicar seguramente el doctor Espinosa ahí respecto a la clasificación. La clasificación es en relación a las anomalías mullerianas, ha ido evolucionando a través de los años de una forma importante y es un elemento indispensable entenderlo para poder tomar decisiones adecuadas en relación a los estudios y los criterios en relación a los tratamientos para estas pacientes, tanto desde el punto de vista reproductivo como desde el punto de vista de patologías ginecológicas que seguramente nos va a proponer. Entonces, es un tema top prime, entonces, pues cuando... Vamos a darle. No sin antes explicarles la dinámica rápidamente a la gente. El doctor tendrá 30 minutos para exponer su tema y al terminar, el doctor Jorge Montalvo, junto con nuestra doctora, también mentora que nos va a acompañar, la doctora Wendy Castro Hernández, van a mentorear la sesión al final, es decir, complementar la charla y cuestionarla si es necesario. Pero necesitamos también el apoyo del público, su participación, que se involucren, que manden saludos,
comenten, pregunten. Esto para enriquecer la sesión y llevarnos un buen martes de La Voz de Residente en Ginecobstetricia. Sin más preámbulos, síganos en nuestras redes sociales, La Voz de Residente en Facebook e Instagram, YouTube Medical Legal Center, y esto nos ayuda a acrecentar nuestra comunidad. Ahora sí, doctor Bigmar, adelante. ¿Puede compartir pantalla, por favor? Sí, déjame le doy aquí para empezar. ¿Sí la pueden ver? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como el doctor ya me tuvo el honor de presentarme, yo soy el doctor Bigmar Espinosa, soy ginecólogo obstetra y actualmente me encuentro cursando el R5 de la subespecialidad de Biología de la Reproducción en el Instituto Nacional de Perinatología. El día de hoy vamos a dar la plática de clasificación de las anomalías mullerianas por la Sociedad Americana de Medicina de la Reproducción. Este artículo se publicó el año pasado, está reciente. Entonces, pues es importante conocer pues, la nueva clasificación de anomalías mullerianas, la cual, como comentó el doctor Montalvo, tiene muchísimos años que se ha ido actualizando, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso. Pues como sabemos, las anomalías mullerianas van a ser aquellas anomalías que van a ser del desarrollo del aparato reproductor femenino. Es importante recordar que según el embrión sea masculino o femenino, ya sea XX o XY, pues obviamente si existe la expresión del cromosoma Y, este pues va a activar una activación del gen SRY. Entonces aproximadamente entre la cuarta y quinta semana de gestación se va a diferenciar la gónada, ya sea hacia testículo, si este se expresa como un cariotipo XY, o hacia ovario, si este es XX. Si se expresa hacia XY, entonces tenemos pues un sexo masculino y en el testículo, principalmente en las células de Sertoli, se va a empezar a producir la hormona antimulleriana, que como su nombre lo dice, pues va a producir la regresión de las estructuras mullerianas, para que se empiecen a desarrollar las estructuras de Wolff, que van a dar principalmente pues la reproducción o el desarrollo de las estructuras masculinas. En cambio, si este nuevo ser que se está formando tiene un cariotipo XX, entonces pues no va a haber expresión del cromosoma Y, por lo tanto no va a haber hormona antimulleriana y automáticamente se van a empezar a desarrollar las estructuras mullerianas. Estas estructuras pues van a ser dos estructuras que se van a empezar a unir a partir de la séptima, octava semana aproximadamente. Entonces cualquier malformación que conlleve a un mal desarrollo de estas estructuras, pues va a producir una serie de anomalías, las cuales pues se han clasificado desde 1988 mediante la Sociedad Americana de Fertilidad, que ha sido pues esta clasificación la más utilizada y la más estudiada que pues la mayoría de ginecólogos conocemos, ¿no? La Sociedad de Fertilidad, la Sociedad Americana de Fertilidad en junio de 1988 nos publica esta clasificación que ellos la enumeran del 1 al 7, hablando primero de la agenesia o hipoplasia de pues, las estructuras mullerianas, siendo esta vaginal, pudiendo ser cervical, fúndica, tubárica o combinada. En el número 2, ellos nos clasifican déjenme poner el marcador. Listo. En la número 2 tenemos el útero unicorne, que puede ser tipo A comunicante, o sea que la cavidad, bueno, principalmente hay que saber que el útero unicorne va a ser cuando algunas de las dos estructuras mullerianas no se van a desarrollar, ¿no? Entonces puede ser comunicante cuando la cavidad del unicorne se comunica con la cavidad mayor. Puede ser no comunicante cuando no hay comunicación, puede ser que ni siquiera tenga cavidad o puede ser que como tal no se haya formado para nada la otra estructura mulleriana. En el tipo 3 tenemos el útero didelfo, que en este caso, pues como dijimos, las estructuras mullerianas van a ser las encargadas de producir tanto toda la cavidad uterina como el cérvix y los 2/3 superiores de vagina. Entonces, al momento de no haber fusión, pues obviamente esta va a afectar desde la cavidad uterina hasta el cérvix y los 2/3 superiores de vagina. En la clasificación número 4 tenemos el útero bicorne, el cual puede ser completo o parcial. En este caso, la diferencia del didelfo, sí va a haber una fusión de las estructuras mullerianas, sin embargo va a ser incompleta.
Respecto a la clasificación número 5, tenemos el útero septado, que es la anomalía más común de todas. En estas puede ser completo, cuando este invada más del 50% de la cavidad uterina, o puede ser parcial cuando invada menos del 50%. Y por último, la clasificación número 6, el útero arcuato. Esta va a ser cuando haya pues una indentación a nivel del fondo del útero. Y la clasificación número 7, que son las asociadas al dietiletilvestrol, que como sabemos desde los años 70 ya no se utiliza por este tipo de malformaciones que causa. Sin embargo, las malformaciones que causaba era principalmente un útero en T. La clasificación pues tiene ciertas ventajas y desventajas. La clasificación de 1988 es simple, es la más reconocida, se ha tratado como el gold standard para este tipo de malformaciones y tiene una muy buena correlación con resultados obstétricos. Como sabemos, este tipo de malformaciones pueden causarnos desde abortos en primer trimestre, en segundo trimestre e incluso amenazas de partos pretérminos. Sin embargo, una de sus principales desventajas es que hace una exclusión de anomalías vaginales y cervicales, como lo podemos ver, solamente incluye anomalías uterinas. Entonces, como lo comenté anteriormente, las estructuras mullerianas nos van a formar desde las trompas de falopio, útero, cervix y vagina. Entonces, es una de sus principales desventajas. También tiene falta de criterios diagnósticos claros y tiene una incapacidad de clasificar aberraciones complejas o cuando existen mixtas, que ahorita las vamos a ver. A lo largo del tiempo se han desarrollado muchísimas clasificaciones. Vamos a ver a grosso modo algunas de las más comunes, con la finalidad de quitar algunas de las desventajas de la sociedad americana, que es que no incluye las alteraciones de vagina y cervix. Aproximadamente en el año 2005, Peter Opel sacó esta nueva clasificación, que es la de VACUAM, que en esta es una clasificación pues descriptiva, en las que se van incluyendo desde vagina, cervix, útero, anexos y asociaciones de malformaciones asociadas. A cada una de estas se le agrega un número, por así decirlo, es como un TNM aproximadamente. Entonces tenemos, por ejemplo, vagina. Si tenemos una hipoplasia, le vamos a poner V4. Si tenemos una malformación cervical, por ejemplo, un cervix duplicado, podemos poner un C1. Por ejemplo, si tenemos un útero septado en más del 50% de la cavidad uterina, vamos a poner un 1C, U1C. Los anexos, por ejemplo, si están normales es 0, y si tenemos alguna asociación, una malformación asociada, por ejemplo, renal, pues le vamos a agregar la R. Es un poco difícil esta clasificación porque tendríamos que decir, por ejemplo, B2B, C1, U3, A4, etcétera. Y pues es un poco difícil porque nos tenemos que aprender prácticamente esto de memoria para nosotros poderlo relacionar. Aproximadamente en el año 2011, Pedro Acien publica esta nueva clasificación que se basa principalmente en el origen embriológico de las anomalías, poniendo 6 grupos. En el grupo número 1 es la hipoplasia o agenesia del tracto geniturinario. En el número 2 es la duplicidad uterina, incluyendo aquí el útero bicorneo o el didelfo. En la clase 3 pone las anomalías aisladas, tanto uterinas como uterovaginales. En el grado 4 agrega masas uterinas accesorias, y en el tipo 5, pues las asociadas al seno urogenital, perdón. Y en el grado 6, las malformaciones combinadas. Esta a mí se me hace una de las más difíciles. Como lo comento, se basa en el origen embriológico. Sin embargo, esta también, en todas las imágenes que nos va poniendo, nos incluye el tracto, el sistema renal y también geniturinario. Entonces tenemos pues la clase número 1, tenemos el tipo número 2 que nos hace la duplicidad uterina, como podemos ver aquí en algunas un útero didelfo, y nos va poniendo todas las variantes de útero didelfo o útero bicorne. En la clasificación número 3 ya es aquí donde vemos nosotros la clasificación que se utiliza en la ASMR, y posteriormente aquí podemos ver, por ejemplo, todas las de la clasificación americana. Podemos ver el útero bicorne, útero septado, útero arcuato, las anomalías asociadas al dietiletilvestrol, etc. Y por último, en el grado 4 podemos ver masas uterinas asociadas, aquellas anomalías del seno urogenital y posteriormente aquellas que son combinadas.
Aproximadamente en el año 2013, la ESRE, que es la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, nos saca una nueva clasificación que era hasta antes de esta clasificación que ahorita vamos a revisar, la más nueva que había salido. Esta pues trata de mejorar un poquito las desventajas de la sociedad americana, hace una clasificación uterina y en el grado, en la clase U0, aquí ya nos incluye un útero normal, que era algo que las clasificaciones anteriores no incluían el útero normal. Posteriormente nos hace una... Perdón, creo que se está cerrando esto. A ver, un momento. Listo. En la clase U1 nos habla del útero dismórfico en forma de T o infantil. En la clase U2 nos habla del útero septado, que sea parcial o completo, según si es más del 50 o menos del 50% de la cavidad. El útero bicorpóreo, cuando este sea parcial, completo o septado. Un hemiútero en la clase U4, cuando este tenga una cavidad rudimentaria o sin cavidad rudimentaria. Y el útero aplásico. Una de las ventajas que agrega esta nueva clasificación de la R es que no nomás se trata de anomalías de anomalías uterinas, también incluyen ellos ya anomalías cervicales, pudiendo del 0 al 4, para poner un cervix normal, cervix septado, doble, etc. Y también agrega ya anomalías vaginales también, cuando tenga úteros, tractos, septums longitudinales, obstructivos, etc. Entonces esta ya agrega a anomalías que incluyen cervix y vagina, pudiéndolas clasificar aquí abajo como U6, C3 y B4, por ejemplo. Sin embargo, pues la sociedad americana incluye y dice que pues tenemos que hacer una nueva clasificación con la finalidad y el objetivo de mejorar la identificación de anomalías mullerianas. Ellos hacen hincapié en que todavía creen que hay anomalías que ni siquiera han sido descubiertas, porque son anomalías muy complejas que pueden incluir muchísimas variantes, y también tiene el objetivo pues de mejorar la comunicación entre investigadores y médicos. O sea, que nosotros podamos aquí en México tener una clasificación y hablar con un ginecólogo en Italia, en China, y nosotros poder compartir algún tipo de anomalías y que sepamos que estamos hablando de la misma. Y como uno de los principales enfoques, pues mejorar la atención clínica de la paciente para que este tipo de anomalías pues no pasen desapercibidas y se puedan diagnosticar a tiempo. Las principales metas de esta nueva clasificación pues fueron aprovechar las fortalezas de la Sociedad Americana de 1988. ¿Por qué? Pues que pues es la más popular, es la que todos conocemos. Entonces se basó en esta nueva para crear, en esta antigua clasificación para crear esta nueva. Asimismo, en esta nueva clasificación ya se incluyen anomalías tanto de útero y cervix y vagina, que era una de las desventajas de 1988. Igual, estandarizar la terminología para simplificar la comunicación y el reconocimiento. Ellos comentan que es muchísimo más fácil hacer una clasificación descriptiva. Por ejemplo, si yo digo un útero didelfo bicolit con una vagina septada o con un septum vaginal, nosotros nos podemos imaginar diciendo, ok, un útero didelfo, bicolit y con un septo vaginal, simplemente pues no lo imaginamos. No como la de Vacuum, que tenemos que decir B1, C2, A3, etcétera. Entonces eso se nos hace más complejo porque es aprendernos de memoria la clasificación y posteriormente realizar como esta imagen en nuestra cabeza. Igual identificar en bases de datos científicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de buscar en cualquier plataforma científica de investigación, podamos identificar cualquiera de estas anomalías y ver cuáles son los artículos más nuevos que han salido, simplemente con poner la clasificación descriptiva. De igual manera, una de sus metas pues es educar a los médicos sobre la presentación que tienen, cuál es la presentación clínica más común de cada una de estas anomalías, el diagnóstico y cuál puede ser el manejo que le podemos dar a estas, que sea usada por otras disciplinas médicas, a pesar de que las malformaciones mullerianas son más común que las manejemos los ginecólogos, también tienen que manejarlas los pediatras, porque una de las presentaciones clínicas es obviamente en la infancia, así también los urólogos, porque son anomalías que se asocian las urológicas, y igual los cirujanos, que pues obviamente van a tener una repercusión en su especialidad. Asimismo, sensibilizar sobre la gama de variaciones que pueden tener estas clasificaciones y promover la concienciación del paciente y su apoyo.
porque no es fácil explicarle a un paciente que tiene este tipo de malformaciones, en qué se basan y que ellos también puedan entenderlas y asociarlas y poder tener pues un grupo de apoyo a lo mejor para ellos. Y por último, incorporar anomalías asociadas, principalmente, como sabemos, pues las renales. Entonces se crea esta nueva clasificación que ya no incluye 7 categorías, sino que hace 9 categorías y se hace alguna combinación. Lo nuevo que le agregan es que tiene combinación, ya que muchas anomalías contienen varios elementos, entonces algunas de las clasificaciones van a aparecer en más de una categoría. Asimismo va a haber variantes, se va a agregar una sección con todas las posibles que se puedan observar de variantes y esta va a ser descriptiva, ya no se van a enumerar, ya no va a ser del 1 al 7 o del 1 al 9, simplemente va a ser totalmente descriptiva esta nueva clasificación que ellos crean. Y estas son las 9 clasificaciones que nos hacen. Nos ponen primero las agenesias mullerianas, agenesias cervicales, útero unicorne, útero didelfo, el útero bicorne, útero septado, y de las nuevas que agregan, ya agregan aquí las vaginales, un septo vaginal longitudinal, un septo vaginal transverso y anomalías complejas. Si nos damos cuenta, ya se eliminaron las asociadas al dietiletilvestrol, porque pues hace mucho que ya no se utiliza ese medicamento, entonces es raro que nosotros lo vayamos a ver de nuevo. Y aquí está la nueva clasificación. Ellos nos hacen unas clasificaciones, nos ponen todas las variantes que pueden existir de cada una. Por ejemplo, tenemos agenesias mullerianas que pueden incluir desde los 2/3 superiores de vagina, el cérvix y el útero por completo, o aquellas en las que vaya a haber una cavidad atrófica o remanente, ¿no? Que puede tener, pues, tejido uterino funcional o no. Igual las agenesias cervicales, que sea una agenesia cervical total o parcial y distal, el útero unicorne, que puede ser obviamente derecho o izquierdo, y que este puede tener obviamente un remanente uterino, y que este remanente uterino incluso puede tener este tejido endometrial funcional, lo cual puede ser un típico caso de presentación clínica de una paciente que tiene amenorrea primaria y tiene dolor cíclico con la menstruación. Sin embargo, como esta cavidad no tiene tracto de salida, pero sí tiene tejido endometrial, obviamente va a responder estrógenos, entonces esto va a estar creciendo, se va a estar acumulando el sangrado uterino y puede ser una presentación clínica muy típica. Igual el útero didelfo lo dividen cuando sea con un septo vaginal completo o que no tenga septo vaginal o que tenga un septo hemivaginal con obstrucción, perdón. De igual manera, el útero bicorne lo van a definir como aquella indentación de más de 1 centímetro en el fondo uterino. Y de este, pues también podemos ver, por ejemplo, un útero bicorne, bicolis, o sea, con doble cervix, y también combinado con un bicorne y un útero septado, ¿no? Y dentro de las del útero septado, pues igual podemos ver cuando sea un septo mayor de 1 centímetro con un ángulo del septo de menos del 90%, o una menor de 1 centímetro pero con un ángulo más del 90%. Una de las cosas que ellos hacen hincapié en esta nueva clasificación es que el útero arcuato ya se puede considerar normal, ya que no tiene ninguna repercusión en el futuro reproductivo de la paciente, entonces ya no se podría considerar, o sea, sí lo podemos nombrar como un útero arcuato cuando tenga una indentación menor de 1 centímetro, pero también podemos decir que es normal, ya que no va a tener ninguna repercusión en el futuro reproductivo de la paciente. Y también el septo vaginal transverso, que puede ser medio o puede ser distal. Y el septo, que de las nuevas que agregan ellos ya es el septo longitudinal vaginal, que puede ser incompleto, que puede ser completo, que puede ser o que obstruye la hemivagina. Esta es una típica presentación clínica de una paciente que sí presenta su primera menstruación, no va a presentar amenorrea primaria, pero puede presentar amenorrea secundaria, ya que la cavidad uterina, por ejemplo, derecha o izquierda, ya sea el caso, está teniendo obviamente un ciclo menstrual. Sin embargo, no tiene tracto de salida, se va a estar acumulando aquí la menstruación y esto puede crecer tanto que obstruye la cavidad que sí es funcionante hasta que se presente la paciente con un dolor cíclico y una amenorrea secundaria. Entonces esta puede ser una presentación clínica común, y las anomalías complejas, que van a ser aquellas mixtas, que como podemos ver pueden incluir desde anomalías tanto en el cuerpo uterino como cervicales, vaginales, etc. Una de las cosas que más me interesó de esta nueva clasificación es que ellos hacen una aplicación en línea
que es muy práctica, te puedes meter. Entonces, dentro de estas mismas clasificaciones, tú puedes darle clic y darle aquí para expander y te muestra todos los tipos de variantes que pueden tener. Por ejemplo, nos metemos a agenesia mulleriana, le vamos a dar clic para expander y nos abre todas las posibilidades de agenesias mullerianas que pueden existir. Por ejemplo, agenesia mulleriana total, agenesia mulleriana bilateral con remanentes uterinos, que podemos tener, pues, como lo comenté hace rato, que puede tener tejido endometrial estos remanentes, o solamente alguna de las dos puede tener un remanente uterino. Y dentro de esta misma clasificación hay elementos educativos para cada anomalía. O sea, tú te metes a la página, que ahorita les voy a pasar el código QR para que la puedan checar. Cualquiera se puede meter, es totalmente gratuita. Se meten, por ejemplo, en la clasificación de agenesia mulleriana. Nos metemos. Dentro de estas clasificaciones vamos a tener ciertos tipos de herramientas. Vamos a tener la herramienta de variantes, donde podemos ver todas las variantes que pueden existir. Similar a, o sea, a qué tipo de anomalía se parece para hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál va a ser la presentación clínica de esta malformación mulleriana? ¿Cuáles son los estudios de imágenes que podemos obtener y cómo se van a ver? ¿Y qué tratamiento le podemos ofrecer a la paciente? Dentro de las variantes, aquí se van a mostrar los dibujos que van a representar las posibilidades de las variaciones de cada anomalía dentro de la categoría. Por ejemplo, viendo las variantes de la agenesia mulleriana, vamos a describir, por ejemplo, cuáles pueden ser de útero, de cervix y de vagina. Y también una de las herramientas que nos ponen es que se conoce como, por ejemplo, como sabemos, la agenesia mulleriana también se conoce como el síndrome de Rokitansky-Creuster-Hauser. Entonces, aquí nos ponen cómo puede ser alguna de las otras maneras que se puede conocer esta anomalía. Igual en la presentación de similar a, podemos ver cuáles son las otras anomalías que van a ser similares tanto en presentación clínica como en examinación y en los estudios de imagen. Por ejemplo, tenemos las anomalías, la agenesia mulleriana puede también ponerse con una agenesia distal o un septo transverso vaginal, porque pues, obviamente la paciente se va a presentar, la presentación clínica va a ser amenorrea primaria. Entonces, nosotros podemos pensar en una paciente con amenorrea primaria que puede tener una agenesia mulleriana. Sin embargo, se puede tratar de un septo vaginal, lo cual nos está haciendo que tenga una amenorrea primaria o un himen perforado. Entonces, pueden ser como los diagnósticos diferenciales que te va a dar esta aplicación. Asimismo, una de las cosas más importantes que pusieron ellos es que va a incluir la información clínica para cada categoría de anomalía, tanto de la sintomatología que se puede presentar, como el examen clínico, qué es lo que vamos a ver y cuál puede ser el diagnóstico diferencial de cada una de estas anomalías, que es una herramienta súper fácil de usar. Por ejemplo, aquí podemos ver la sintomatología, por ejemplo, de la agenesia mulleriana, obviamente sería una amenorrea primaria. ¿Cuál va a ser la examinación clínica? Pues puede ser un canal vaginal corto, y dentro de los diagnósticos diferenciales, pues puede ser una agenesia vaginal distal o un himen perforado. Y dentro de los estudios de imagen, que es una de las cosas más interesantes que también se presentan en esta nueva clasificación, es que vamos a tener la opción de que en cada tipo de anomalía, por ejemplo, en este caso los ejemplos que ponen son de la agenesia mulleriana, vamos a tener 3 tipos de estudios de imagen que podemos consultar: la resonancia magnética nuclear, la histerosalpingografía y el ultrasonido. Y cuando le demos clic a cada uno de estos, vamos a poder ver cómo se van a observar estas imágenes. Por ejemplo, aquí podemos ver la agenesia mulleriana, te pone la comparación de cómo se debe ver un útero normal en una resonancia y cómo lo veríamos cuando existe una agenesia mulleriana. Dentro de cada clasificación, como lo vimos anteriormente, pues van a estar los estudios, cómo lo vamos a ver en la histerosalpingografía y cómo lo vamos a poder observar también en el ultrasonido. Y también pues tenemos una herramienta de elementos diagnósticos específicos. En este caso, pues por ejemplo, nos hacen ya una de las cosas que no tenía la clasificación de 1988, es que simplemente nos decía el útero arcuato qué era y el útero, por ejemplo, un septo uterino parcial. Sin embargo, aquí ya nos hacen mediciones específicas. Por ejemplo, para referirnos al útero septado parcial, nos hace el hincapié que tiene que ser un septo de más de 1 centímetro con un ángulo de menos del 90%, de 90 grados, perdón.
Y para referirnos al útero AR4, que como ya lo comenté, ahora se considera normal ya que no tiene repercusiones en el futuro obstétrico de la paciente, nos dice que tiene que ser una indentación menor de 1 centímetro con un ángulo de más del 90% para considerarse que sea AR4 respecto a la diferencia del parcial. Y para decir que es bicorne, tiene que haber una indentación en el fondo uterino de más de 1 centímetro para poder decir que es bicorne. Diferente a los otros dos, que estos no tienen indentación, simplemente van a tener dentro de la cavidad un septum o para decir que es arcuato, pues una menor de 1 centímetro en el fondo uterino. Y por último también nos da herramientas para el tratamiento con el objetivo de educar sobre las opciones de tratamiento que tenemos para estas pacientes, tanto quirúrgico como no quirúrgico. Dentro de los no quirúrgicos vamos a tener el tratamiento médico que le podemos dar a esta paciente según la presentación clínica. También tenemos el tratamiento de dilatación y el quirúrgico. Simplemente nos hace cuáles pueden ser nuestras opciones quirúrgicas, no hace hincapié en las técnicas ni cómo realizarlos, simplemente nos dice cuáles son los que podemos utilizar. Y, por ejemplo, en este caso que la paciente tenga un útero remanente con actividad endometrial, podemos dar tratamiento de supresión para que la paciente no esté teniendo este dolor cíclico y esta acumulación de sangrado menstrual mensual, lo cual va a causar la principal sintomatología de molestia por la que va a acudir la paciente a consulta. Igual nos dice cuál puede ser la dilatación que podemos utilizar y el tratamiento quirúrgico. Respecto al diseño y tecnología de esta nueva aplicación, pues a mí se me hace una aplicación que es buenísima, la podemos obtener totalmente gratuita en la página de internet y pues nos muestra una herramienta de alta efectividad y totalmente interactiva. De cada anomalía primaria va a haber 5 elementos educativos, como ya lo comenté, y de estas se van a ramificar hasta más de 80 imágenes de todas las variantes dentro de más de 100 imágenes tanto de resonancia como ultrasonido e histerosalpingografía, lo cual pues nosotros al momento de tener cualquier paciente que nos lleve por una anomalía mulleriana y nos presente cualquier estudio de imagen, nosotros lo podemos buscar fácilmente, tener al alcance en cualquier dispositivo móvil que tengamos. ¿Cómo vamos a usar la aplicación y para qué es? Pues principalmente es para categorizar. Obviamente tenemos que darle a esta anomalía mulleriana pues una categoría. Nos va a servir como referencia, obviamente, porque vamos a poder clasificar a esta paciente. Es muy educativa porque, como lo vimos, incluye desde la presentación clínica, cuál va a ser el diagnóstico diferencial de esta anomalía y desde su tratamiento. Asimismo, nos hace el comparativo de cuáles pueden ser los principales diagnósticos diferenciales y con qué tipo de otra malformación se puede comparar o a cuál se puede parecer más. Y obviamente pues es una herramienta de apoyo que podemos tener tanto para ginecólogos como para pediatras, cirujanos, urólogos, etc. Bueno, como conclusiones, otras clasificaciones, pues ya sabemos cada una va a tener ventajas y desventajas como lo vimos. Sin embargo, creo que pues es mucho mejor una clasificación que sea descriptiva a como las que vimos de Vacuam, que son un poco tediosas y difíciles de aprender. También pues obviamente una clasificación ideal debe identificar muy bien todas las malformaciones, debe mejorar las clasificaciones anteriores. Tenemos que tener una mejor comunicación, como lo dije, que una clasificación que tengamos aquí la podemos utilizar en otros, en Asia, en Europa o en cualquier otro país. Y obviamente, pues todo esto es con la finalidad de mejorar la atención clínica de la paciente que va a llegar por cualquier malformación mulleriana. Esta nueva clasificación de la Sociedad Americana en 2021 está basada en las fortalezas que tenía la de 1988, con las metas pues de categorizar, estandarizar, facilitar la comunicación, educar, sensibilizar y concientizar a todo el personal médico con las novedades que ya comenté, que ya no nomás se basa en las anomalías uterinas, sino que ya también incluye las anomalías cervicales y vaginales, que era una de las principales desventajas de la anterior. Y dentro de estas, pues ya podemos ver las variantes que existen de cada una de las anomalías, podemos ver todas las anomalías posibles y dentro de estas, pues pueden estar en más de un grupo, porque como podemos ver, una paciente que tenga útero didelfo o útero bicorne o útero unicorne también puede tener un tabique vaginal, tanto transverso como un hemitabique, etc.
Aquí les dejo el QR donde pueden consultar esta nueva aplicación. Es muy fácil de utilizar, como lo pudieron ver. Simplemente pues, se meten a la página, podemos buscar cualquier tipo de anomalía, ver todos los tratamientos, todas las herramientas diagnósticas, los estudios de imagen, etcétera. Todavía no está la aplicación para dispositivos móviles como celular, etcétera, pero sí lo pueden consultar desde la página de internet. Y pues quedo para ustedes como para cualquier duda. Este es mi correo electrónico y mi celular para contacto. Quedo a sus órdenes y pues les cedo aquí la palabra al resto de panelistas para cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Pues, si pudieras dejar de compartir tu pantalla, doctor Espinosa, te lo agradezco, por favor. Pues primero que nada, muchas felicidades, me encantó, la verdad, excelente presentación, sobre todo, como dicen, breve, concisa y precisa, ¿no? Es decir, realmente creo que es una información extremadamente valiosa. Yo no conocía la aplicación, me habían platicado alguien ya de esta aplicación, yo no la conocía. Entonces, estamos en un grupo junto con la Universidad Complutense de Madrid sobre Femtech, todo lo que tiene que ver con tecnología en relación a la mujer. Y ya alguien había platicado de esto, yo no la conocía, me parece excelente, es una herramienta de grandísima utilidad. Creo que nos permite, ahora sí que en un clic, acceder a una serie de elementos para lograr algo que en este tipo de patología ha sido terriblemente complicado. Ya lo comentabas tú, desde todas las clasificaciones, desde esas clasificaciones de 1979 de Burchard, Gibbonsen, etcétera, hasta la de Conuta, etcétera, hasta ahorita. Realmente siempre teníamos carencias. Creo que, y yo coincido con lo que tú mencionabas hace rato, creo que vamos a ir encontrando más cosas conforme vayamos aprendiendo más acerca de todo, cómo se da todos estos procesos en relación a la formación de todas estas estructuras femeninas y masculinas, y sobre todo también de acuerdo con la tecnología que vayamos pudiendo ir desarrollando. Pero creo que el punto toral de esto es el que tú ya te mencionaste también, el que comencemos a hablar un idioma similar, que cuando alguien hable de agenesia sepamos qué es agenesia y que todos coincidamos con que estamos hablando de ciertos cambios, ciertas patologías. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir pues, diagnósticos más precisos, sobre todo tratamientos mucho más adecuados y oportunos. Hay un montón de pacientes, y lo digo por mí mismo, que van a nuestra consulta todos los días y que seguramente estamos pasando por alto todos estos cambios que tú nos has mencionado. Estaba yo revisando en relación al tema y encontré algunos artículos en relación a la prevalencia de las anomalías mullerianas, y son mucho más de las que quisiéramos pensar. A veces suponemos que existen, pero no las tenemos perfectamente clasificadas, ¿vale? Y por lo tanto no les estamos dando seguramente ni el tratamiento ni el seguimiento adecuado. Entonces creo que esto es bien importante. Cuando hablamos se dice que en México andamos alrededor del 7%, casi de 6,2 y 7% de prevalencia de este tipo de defectos. Y cuando hablamos de problemas de fertilidad, de infertilidad, hablamos de más del 7, casi el 8. Y cuando hablamos de pérdida recurrente, de acuerdo a la revisión que encontré yo, estamos hablando de casi impacta en el 16, 17% de esas pacientes. Y desafortunadamente muchas de estas pacientes se van sin diagnóstico. Simplemente les dijimos que se perdió, que qué mala suerte, o que buscamos otro tipo de patologías. Hablamos de procesos infecciosos, trastornos metabólicos, etcétera, etcétera. Pero a veces algo que está ahí y que pudiéramos en un momento dado evidenciar y calificar de manera adecuada. No. Esta aplicación que nos presentaste está sensacional. Creo que ahorita la que la estaba yo viendo, de verdad, como habían comentado, y te digo, yo no la conocía, creo que es un muy buen ejemplo de cómo tendríamos que estructurar y de alguna forma estandarizar los conocimientos que tenemos acerca de muchas patologías. Esto nos permitiría conocimientos mucho más fáciles de aplicar, tratamientos mucho mejor protocolizados, mucho más ordenados. El hecho de que te digan, el diagnóstico es así, el tratamiento es así, el seguimiento es así, estos son lo que puedes obtener, esto es lo que no vas a obtener, estos son
diagnósticos, como dicen, similares o diagnósticos diferenciales, creo que es algo que tenemos que traer a la mano, ¿no? Es decir, realmente te felicito, realmente creo que la aportación que estás haciendo hoy, el día de hoy, es realmente muy importante y se ve que lo tienes bien dominado. Pues yo quería pedirle aquí a nuestra invitada, la doctora Wendy Castro, ella es bióloga de la reproducción también, como tú, que nos comente acerca de esto. ¿Qué te pareció, Wendy? ¿Cómo lo ves todo esto? Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, muchas felicidades por la presentación muy completa, como bien dijo el doctor, muy precisa, muy concisa y esta nueva clasificación y esta herramienta que nos está dando la DSRM, la verdad que está muy bien y pocas personas lo saben. Entonces, sí es muy importante pues como que darlo a conocer primero, porque como bien dice doctor, mucha gente, muchas parejas se van sin diagnóstico. Son parejas que muy probablemente no sé, debemos recordar también una cosa, hay muchos pacientes que llegan con ginecólogos que nunca pasan con un biólogo de la reproducción y que a lo mejor queda el diagnóstico ahí y dan carpetazo, no nos pudimos embarazar y se acabó. Y después de mucho tiempo es cuando pueden llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que se tiene que hacer, la revisión que están dando ellos es muy buena. Todas las fortalezas que sacaron de las clasificaciones anteriores, creo que es muy bueno que lo hayan hecho y como bien dijo, actualmente tenemos colegas, gracias a las redes sociales, tecnología y demás, podemos contactarnos con muchas personas y eso es lo bonito de la reproducción, ¿no? Que todos hablamos el mismo idioma y que a fin de cuentas podemos estandarizar los tratamientos o tratar de ayudar a las personas de la misma manera que lo pudieran hacer en Europa, que lo pudieran hacer aquí en América Latina, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena presentación, es una herramienta muy buena y sí, hay que seguirla trabajando para darla a conocer a todas las personas. Desafortunadamente, ahorita no se le ha dado tanta expansión ni tanta como publicidad para poderla manejar todos, pero es parte de nosotros también mediante los residentes y mediante los colegas, pues ahora sí que darla a conocer para que pueda ser utilizada por todos. Sí, todo el mundo tenemos una computadora, realmente ahora, con todo lo que ha pasado estos 2 últimos años en relación a toda la información virtual, creo que nos hemos ido hasta los más viejos capacitando un poquito. Yo creo que Bigmer, ahorita que estamos hablando con biólogos de la reproducción, pero yo quisiera que me dieran su opinión en relación, Bigmer, ¿no? En relación, por ejemplo, todos esos problemas que vamos a tener, sobre todo, por ejemplo, en la adolescente. ¿Cuántas adolescentes con dolor no bien establecido, que dale y dale y no se les quita y no se le quita y no mejoran, etcétera, etcétera? ¿Qué tan frecuente tú o piensas que esto pueda impactar en este tu grupo de pacientes? Bueno, como sabemos, las principales causas de dismenorrea en las pacientes pues son la principal, la anovulación, que es una de las principales motivos. Como sabemos, el eje en los primeros ciclos, aproximadamente los 2 primeros años en las pacientes desde que inicia su menarca, los 2 primeros años la paciente va a tener ciclos irregulares, etcétera. Entonces esto también nos hace un poco difícil el diagnóstico en la primera instancia, porque nosotros como ginecólogos o como biólogos de la reproducción, una paciente que llegue con irregularidades menstruales en los primeros años de la menarca, pues nosotros lo vamos a considerar normal y no está indicado tampoco pedir ningún otro estudio como una resonancia, si acaso un ultrasonido, pero también si la paciente no ha iniciado vida sexual, no está muy bien indicado todavía el ultrasonido transvaginal. Entonces, como sabemos, es difícil hacer diagnóstico de estas patologías por un ultrasonido abdominal, principalmente si la paciente tiene algún grado de obesidad, porque como sabemos, pues obviamente en los países aquí de Latinoamérica, pues el índice de obesidad es altísimo. Entonces, podamos a lo mejor o ver las estructuras pues básicas como una cavidad uterina, pero se nos pueden escapar como un útero bicórneo o algún otro tipo de malformación, un útero septado, etcétera. Entonces, como lo comentaba, puede existir algún tipo de malformaciones que la paciente puede tener su primera menstruación normal. Sin embargo, como la otra cavidad no tiene un tracto de salida, esta menstruación se va acumulando hasta tapar la cavidad contralateral
y posteriormente la paciente pues referir que tiene un dolor cíclico y presenta una amenorrea secundaria. Entonces tenemos que hacer pues un diagnóstico muy dirigido para cada tipo de pacientes e incluyendo descartando otro tipo de patologías que nos pueden dar dismenorrea, desde la endometriosis, enfermedades pélvicas inflamatorias, que son comunes en adolescentes que acaban de iniciar vida sexual activa. Entonces, pues es ir descartando muchísimas patologías que podemos tener a la mano, pero importante, como lo menciona la doctora, siempre tener en cuenta que las anomalías mullerianas pueden ser un diagnóstico diferencial siempre que llegue una paciente adolescente, incluso en la vida adulta. Yo en mi servicio social tuve un caso que me marcó muchísimo de una paciente que me llega ya en trabajo de parto con dilatación completa. La paciente no bajaba, tuve que utilizar forceps de salida y cuando hago la revisión me doy cuenta que era un útero didelfo y tenía un tabique vaginal, por eso no bajaba. Obviamente al momento de colocar los forceps, el tabique vaginal se partió. Entonces empezó a sangrar muchísimo y tuve que reparar ese tabique vaginal. Pero obviamente la paciente ya de 30 años, su primer embarazo, no sabía que tenía esta malformación. La cito mucho después para ya cuando está pues, en su tamaño normal el útero y estaba muy visible las dos cavidades. Obviamente se quedó con una sola vagina porque el tabique ya no se reparó como tal, pero como pues no es común que se hagan estos diagnósticos de primera instancia en la adolescencia. Bueno, yo creo que coincidan, no sé qué piensen ustedes. Entiendo que es una patología, afortunadamente, no tan frecuente, pero es muy frecuente. Es decir, sí quisiera yo que ahorita que estabas diciendo esto, ¿cuántos casos se nos van en relación a que muchos de estos cuadros de sangrados anormales o falta de sangrados o dolores, inclusive ahorita que decías endometriosis, las anomalías mullerianas se pueden relacionar inclusive con endometriosis. Entonces, todo esto, vamos, creo que lo importante sería que estamos pensando siempre, se nos olvida, y eso es lo que me preocupa y quisiera que los que nos escuchan hoy se lo llevaran a caso, es decir, tenemos que tener presentes las anomalías mullerianas en la cabeza, es decir, como hablamos de patología, de dolor, trastornos menstruales, etcétera, etcétera, pérdidas, etcétera, tenemos que pensarlas, ¿no? Creo que lo que tú nos presentaste es algo que nos tendría que estar haciendo clic siempre. Que no lo hay, pues qué bueno, pero que no se nos pase, ¿no? Así creo que eso. ¿Cómo es? ¿Tú qué piensas, doctora Wendy? Fíjese, doctor, que justamente recordando uno de los casos que me sucedió hace 2 años, ya como bióloga de reproducción, tuvimos una paciente que había tenido pérdidas recurrentes. Entonces, se le hicieron estudios y demás, terminó en resonancia magnética y la resonancia, las imágenes mencionaban que era un útero bicorne. Entonces la paciente había tenido sus pérdidas, una cavidad más pequeña que la otra, pero pues bueno, se embarazó, se logró el embarazo, se programó para una cesárea. La sorpresa más grande fue cuando entramos a la cesárea y era un útero unicorne. Sí. Entonces, la paciente me decía, es que doctora, o sea, no te creo porque en la resonancia venía que era un bicorne. Y yo, ok, saqué el útero para tomar la foto porque sabía que no me ibas a creer. Y efectivamente era un útero unicorne, tenía su trompa, tenía su ovario y de verdad, o sea, era impresionante. Cuando estábamos operando, obviamente pues con todas las precauciones, ya íbamos mentalizados que un útero bicorne, todo preparado, ¿no? Cuando entramos, empiezo a checar, verifico, toco el útero y digo, yo siento algo raro, sacamos al bebé y todo, preparados para sangrado, preparados para todo, nada. Cuando nos sacamos el útero después, ya que hicimos todo, o sea, que terminamos de cerrarlo, lo sacamos porque queríamos verificar, o sea, queríamos confirmar el diagnóstico. Cuando nos quedamos, o sea, literal, los doctores que estuvieron conmigo en la cirugía fue de, pero es que le dijeron que era un bicornio. Y yo, bueno, aquí estamos viendo que no. Aquí está la evidencia, o sea, la estamos abriendo, no es imagen, no es algo que pueda ser un error, pues, o sea, lo estamos viendo aquí. No hay otro cachito suelto, o sea, revisamos todo, o sea, estaba todo bien, o sea, del libro. Entonces, era lo que decíamos, a lo mejor
no, muchas pacientes no van hacia, o sea, no tienen el fin reproductivo tan a corto plazo, terminan a los 37 años como esta paciente diagnosticada con un útero unicornio. Entonces, son muchas cosas o variantes las que tenemos que tomar en cuenta, pero siempre, como usted dice, siempre tenemos que tenerlas en la cabeza porque puede ocurrir. No es que sean sumamente raras o infrecuentes, no, porque sí existen y son más comunes de lo que pensamos. Igual nos pasa también con las agenesias. Hemos estado viendo más pacientes con síndrome de Rokitansky. Nosotros, cuando yo estaba en la subespecialidad en NIMI, el doctor Rubalcaba me acuerdo muchísimo del caso, era una paciente con síndrome de Rokitansky y el esposo tenía azoospermia. Entonces, dices, híjole, o sea, de esos casos que se te graban tanto por la complejidad del caso y por todo lo que implicaba, ¿no? Entonces, sí hay que pensarlas, sí hay que sospecharlas en todo momento, no de primera instancia, pero sí tal vez como diferencial o como ese diagnóstico perdido, yo creo que siempre debemos tomarlas en cuenta. Una pregunta, doctor Espinosa. ¿Tú cómo ves? ¿Realmente tenemos una vamos, reporte de problemas de anomalías mullerianas? Es decir, las estadísticas que tenemos, ahorita oyéndote a ti, oyendo a la doctora Wendy, me da la impresión de como que todos hemos enfrentado, ahorita que decía ella, hablaba de un útero y un unicornio. A mí me pasó exactamente igual operando en el Seguro Social cuando estaba yo, recién salido. De repente operas y ves un útero raro y a la hora que dices, pues qué raro útero, ¿no? Es decir, la paciente había cursado con cuadros de amenaza de parto prematuro, etcétera, etcétera. Finalmente hables y a la hora que metes la mano pues, para revisar el útero y de repente, pues, ¿dónde está el resto, no? Me lo volaron, ¿qué pasó, no? El problema de esto es, creo que hay un subreporte de esto también. Es decir, ¿qué tanto realmente reportamos todas estas anomalías? Creo que si nos pusiéramos a reportarlas, creo que cambiaría. No sé cómo lo veas tú. Sí, de hecho, una de las principales observaciones que hace este nuevo artículo que publica la ASRM es que verdaderamente cuántos nosotros hemos visto como ginecólogos. O sea, te dice, ¿con cuántas verdaderamente anomalías tú has tenido casos de eso? O sea, dices, bueno, a lo mejor yo también hice mi residencia en Centro Médico Nacional de Occidente en el IMSS en Guadalajara, y verdaderamente, pues recordando casos, no he visto todos los tipos de malformaciones que existen. Y cuando uno no ve las cosas, pues no se las aprende, no se los graba. Ahorita que comento el caso que tuve en servicio social, obviamente ese caso, pues lo tengo presente, lo recuerdo y si me lo vuelvo a encontrar, obviamente lo voy a saber diagnosticar. Pero cuando no está relacionado con el caso o que tú no lo viviste o simplemente pues no existe como el reporte de estos casos, pues no, lo que no hemos visto no lo relacionamos. Es como aquellos casos raros que nos quedamos, que diagnosticamos en la residencia o ya cuando uno está ejerciendo la carrera y es cuando uno aprende y verdaderamente se le queda grabado ese caso. No es lo mismo que haberlo leído de algún reporte de casos. Sin embargo, también como sabemos en México no existe todavía la cultura de tanto de la investigación, apenas está en auge, por así decirlo, y en muchos centros pues no existe la cultura de reportar este tipo de casos, no como en algunos otros países donde tenemos más, donde existe más apoyo a la investigación. Entonces, pues se realiza muchísimo más este tipo de publicaciones que en nuestro país a lo mejor. Pero, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de casos, pues sí es importante a lo mejor hacer alguna casuística o empezarlo a reportar como, pues, como un reporte de caso para que estos casos empiecen a tener un poco más de auge y que estén disponibles en la literatura, tanto para nosotros los residentes como ya para los médicos egresados de cualquier especialidad. Sí, porque una de las cosas que preocupa es que estas pacientes en un momento dado, por ejemplo, una paciente con un tapique parcial o lateralizado, que en un momento dado, a mí, yo nomás así he visto dos o tres, es decir, honestamente, pero el último que vi lo vi hace como, que será como unos 6 7 años, y me lo mandaron porque era una paciente que seguía con sangraditos, y lo que pasa es que obviamente el tabique estaba obstruyendo el cervix lateral derecho, vamos, el cervix derecho, y entonces de repente como que escurría por la pared y decías tú, bueno, ¿por qué escurre sangre por la pared? Así,
como si fuera, y lo que pasa es que hay un tabique. Le ponías el espejo y tú veías el cuello del lado izquierdo, lo veías bien, veías una vagina medio modificada, pero decías, bueno, una paciente gorda, es decir, con todas las paredes redundantes, etcétera, etcétera, y decías, no, hasta que de repente dijimos, oye, aquí hay algo, entonces ya tú haces una exploración armada bien y ya pues, afortunadamente se encontró. Pero eso nos hace pensar de que hay muchas patologías que a veces se nos dan y como que sí tendríamos que, por eso me gustó mucho lo de la aplicación, es decir, porque nos hace pensar, yo soy muy de protocolizar las cosas, es decir, hay que darle orden a las cosas, hay que seguir ciertos pasos, habrá que a veces brincarse algún paso dependiendo de condiciones específicas, pero lo ideal es que hay que ordenar y seguir, tratar de darle un orden a cómo revisas, cómo actúas y sobre todo también estar reportando, ¿no? Lo que tú dices, vemos tantos pacientes de diferentes cosas que a veces simplemente las vemos y decimos qué chistoso, pero ahí se quedó. Y lo peor de todo es que a veces la paciente se va sin saber o sin entender lo que tiene, ¿no? Entonces esas pacientes que ya tuvieron un problema, por ejemplo, un tabique, y que tuviste el tabique, le comentaste que tenía un tabique y pues bueno, no le diste la importancia, ella pues a lo mejor no te entendió, le dijiste que tenía una cosa en la vagina, a lo mejor una infección y ya se fue con eso, ¿no? Entonces creo que es muy importante y la aplicación creo que nos permite eso, ¿no? Darle un orden, hablar, como decías tú muy bien, de el mismo lenguaje y sobre todo el poder establecer vamos, criterios que permitan ver cuál es la prevalencia del problema de esto y cuáles podrían ser las mejores formas de resolverlo, ¿no? Eh, Tú ahorita, por ejemplo, estando en un centro de concentración como es el Instituto Nacional del Perinato, ¿qué tanto están viendo, qué tanto ven o cuál es cómo están manejando, tienen algún protocolo, están aplicando estos criterios que no solo como clasificación, sino como protocolo de manejo me parece extraordinario, ¿no? Sí, pues a pesar de que apenas tengo un mes que inicié la subespecialidad, pues uno de los principales temas que hemos visto es esta nueva clasificación y principalmente en ser descriptivos, como lo decía en mi plática, es mucho más fácil que tú cuando te digan un útero didelfo bicolis con tabique septado, tú lo veas en tu cabeza y te lo imagines, que decir una B1 o C3 como la de R es como muy difícil, es como el TNM de mama o cualquier cosa que es uno de los principales dolores de cabeza para nosotros los ginecólogos, tanto para el cáncer de endometrio, etcétera, y en todas las especialidades yo creo que las clasificaciones de cáncer es de lo más difícil que tenemos. Entonces, pues sí, sería importante empezar a ser más descriptivos con este tipo de anomalías, que creo que nos facilita a todos, pues tener un poco más, como crearnos esa imagen de nosotros en nuestra cabeza de cuando nos hablan de cualquier este tipo de anomalías y pues empezar a utilizarlo. Porque, por ejemplo, si yo le digo a usted un tabique vaginal, pues sí, un tabique vaginal transverso. Entonces, simplemente con describirlo, nosotros ya sabemos de qué hablamos. Que en vez de decir un B4, entonces tú, ¿qué B4? Ah, sacas ahí el celular para volverla a ver, etcétera. Ahorita nos están aquí preguntando la aplicación. Déjame buscar el link para ponérselos aquí para que todos puedan acceder. Sí, Wendy, yo siempre pienso, yo, yo he hecho algunas cosas en la administración durante mi formación, en maestrías y eso, y una de las cosas, hay una forma de organizar ideas que se llama design thinking, es decir, cómo piensan los diseñadores. Y esto es interesante porque es aplicable a muchas áreas del conocimiento, donde lo más importante son las imágenes. Es decir, ese viejo aforismo de que más vale una imagen que 1000 palabras, yo creo que en medicina a veces es muy importante. Al paciente le comienza a decir, por ejemplo, le dices tú bicolis y dice, pues, ¿qué fregado será eso? ¿Con qué se come, no? Pero si le enseñas una imagen, y me gusta por eso la aplicación, porque nos permite también algo que ya también nos decía el doctor Bigmar, nos permite comunicarnos y enseñar, ¿sí? Y entonces el paciente se va con una idea bien clara, inclusive se la puedes hasta imprimir, ¿sí? De lo que tiene y cómo lo tiene. ¿Cómo ves tú esto? ¿Esto es recomendable o no? En fin. Sí, de hecho, bueno, a mí me pasa algo de toda la vida, desde que estudié medicina, cuando estuve en el servicio y todo,
yo siempre trataba de ser muy ilustrativa con los pacientes. Les hacía el dibujito, no soy un excelente dibujante, pero les hacía el dibujito como mejor podía salirme y explicarles y decirle, por lo mismo que usted dice, o sea, realmente una imagen es lo más claro que puede estar. Cuando ya en algunas ocasiones nos dieron modelos anatómicos, pues era todavía más fácil para que lo vieran los pacientes, acerca, por ejemplo, de las transferencias, cómo colocábamos el catéter o cuándo colocábamos los dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí es una herramienta muy buena porque nos va a facilitar que el paciente nos entienda perfectamente qué es lo que está sucediendo con él y que asimismo podamos tener la confianza del paciente para lograr hacer su tratamiento. Porque esa es una cosa muy importante. Cuando el paciente no te entiende, se pierde. El paciente no entendió, creo que me dijo algo así, pero como no le entendí bien, pues yo creo que mejor voy a buscar otra opinión a ver si entiendo mejor. Eso pasa mucho. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes, mientras tú me digas, doctora, tengo una pregunta, la resolvemos y quede todo claro, es más fácil para mí que sigas los pasos con respecto al tratamiento que te estoy dando. Porque si no me entiendes lo que está sucediendo o si no me entiendes lo que voy a hacer para poder solucionar el problema por el cual estás viniendo conmigo, no va a haber esa confianza o esa relación adecuada médico-paciente para que puedas hacer el tratamiento. Entonces, creo que es una herramienta muy, muy buena que sí tenemos que aplicar. Y lo que menciona es muy importante. El simple hecho que se lleven su hojita impresa con esto es lo que me dijo la doctora que tengo, es mucho más sencillo para ellos. Oye, Bigman, ¿no nos podrías mostrar dentro de la presentación donde tienes ordenado eso de educar, todo esto, organizar, etcétera? Porque a mí me pareció muy importante que la gente nos vayamos entendiendo que hay cosas, conceptos que tenemos que tener en lo que decía ahorita la doctora Wendy. Es decir, necesitamos explicarle a nuestros pacientes bien claro qué tiene, por qué lo tiene, cómo llegamos a esa información y qué en un momento dado nos va a o nos está sugiriendo hacer, ¿no? Esto porque inclusive esto tendría que irse hasta el consentimiento informado para la atención de estos pacientes. Entonces va a ser mucho más fácil que el paciente, como dice ella, acepten porque lo entiende, ¿sí? Entonces, ¿nos quieres explicar otra vez cómo está esto? ¿Se refiere a esta diapositiva, doctor? No sé si ya la están viendo. Ajá, sí, ya la estamos viendo, sí. ¿Sí era esta o se refería? Es que tenía... A ver si te regresas. No, a ver, no, no. Ese es, mira, ese es importante, ¿no? La de donde está categorizar y eso, creo que es una... bueno, este está perfecto. Porque esto es, creo que establece exactamente por qué es importante la aplicación y la clasificación. ¿No las quieres repetir? Porque creo que Sí, es... estas fueron, como le digo, las metas del principal del estudio de la nueva clasificación. Pues, como lo comenté, se basaron en la clasificación actual de 1988, que era la que se utilizaba. Una de las fortalezas que fue que ya se describieron aquí anomalías tanto de útero, cervix y vagina, y pues una de las principales metas pues fue estandarizar esta terminología para que podamos utilizarla en todos lados y así poder identificar en una base de datos científica, en un momento de nosotros poner en vez de útero doble, poder poner útero didelfo y que nosotros encontremos en base de datos científicos cualquier tipo de anomalía que se asocie o casos reportados de este tipo de anomalía. Claro. Así también, pues, vimos que la herramienta esta, pues, tiene un alto impacto educativo, tanto en el tipo de presentación que nos pone todas las presentaciones clínicas que puede tener cada una de estas anomalías, el diagnóstico y el manejo de cada una de ellas, y que sea usada no solo por ginecólogos, sino también tanto por pediatras, urólogos, Genetistas. cirujanos, genetistas, todo tipo de todo, como recordemos, estas pacientes requieren un manejo multidisciplinario, no solamente por el ginecólogo, sino que cualquier persona que le pueda enseñar a la paciente una imagen de qué es lo que tiene, cómo explicárselo adecuadamente, entonces cualquier persona puede tener acceso, cualquier personal médico, incluso de enfermería o del este ámbito de la salud, pueda tener acceso a esta plataforma y también sensibilizar a las pacientes y saber que existe una gama de variaciones que, como lo comenté desde un inicio, ni siquiera la Asociación Americana dice que puede que existan anomalías que ni siquiera se han descubierto, que podemos
que no estén reportadas aún o que simplemente no estén bien descritas, y promover a las pacientes pues que existe una red de apoyo y que ellas pueden también acceder para que puedan ver gráficamente. Como comenta la doctora, nosotros por lo general agarramos cualquier hojita que tengamos a la mano, tratamos de hacer como el dibujo más bonito que nos salga, pero con la idea de que la paciente pues sepa más o menos qué es lo que está pasando, cuál es la anomalía, qué tracto de salida está obstruido, etcétera. Sin embargo, si a la paciente le enseñamos una imagen más gráfica como las que vienen en esta aplicación, pues para ella va a ser muchísimo más fácil entender este tipo de anomalías. Totalmente. No, pues creo que esto resume de manera muy puntual la importancia de lo que nos has enseñado el día de hoy. Yo como te digo, yo no conocía la aplicación, me parece excelente, es algo que yo en lo personal voy a buscar cómo podemos replicar este tipo de conocimientos en relación a muchas áreas de lo que hacemos todos los días, y creo que esto es importante. A mí me toca dentro de la federación el área de responsabilidad social, y una de las áreas importantes tiene que ver con proyección y educación a la comunidad. Entonces, tenemos que buscar herramientas que permitan, y ahorita lo que tú decías, con imágenes perfectamente entendibles, con letras legibles, porque luego nos critican que los doctores tenemos muy mala letra y hacemos de garabatos y no se nos entiende. Entonces, tenemos que ser mucho más explícitos, mucho más gráficos, ser mejores comunicadores, ¿sí? Entonces, esto creo que es muy importante. Pues se nos acaba el tiempo, y pues yo nada más quisiera pedirle, si no tienes inconveniente, Tony, pues pedirle a nuestros panelistas de lujo, excelentes los dos, que nos quisieran hacer pues un último mensaje. Empezamos con las damas, doctora Wendy Castro, muchas gracias. Como No, siempre, doctor, muchísimas gracias. quisiéramos ¿cuáles serían tus recomendaciones, tus conclusiones finales de todo esto? Bueno, en primer lugar, creo que el uso de estas herramientas que nos está dando la SRM, nosotros en el centro utilizamos clasificaciones. Hay una clasificación que tiene la SRM de endometriosis, la utilizamos muchísimo para categorizar a nuestras pacientes y nos ayuda mucho para los manejos. Yo creo que esta herramienta la tenemos que utilizar también, tratar de estandarizarla, al menos con los que nosotros conozcamos, que no conozcan la aplicación, pues tal vez sí ayudarlos para que la puedan utilizar, porque esto nos va a ayudar a diagnosticar y a que, como bien dijo el doctor Bigmar, que las pacientes nos entiendan, que vayan claras y que sigan con su tratamiento, porque también mucho depende de lo que nosotros hagamos para que la paciente continúe con el tratamiento, independientemente del término reproductivo que tenga, pero que se trate, porque muchas veces dicen, bueno, pues no me voy a poder embarazar, pues ya para qué le lucho, y se quedan, no se diagnostican, no se da el seguimiento. Entonces, es como tratar de que nuestra paciente darle un manejo integral. O sea, si tienes este diagnóstico, vamos por este tratamiento y darles la red de apoyo para que ellas también sepan que no están solas. Me hiciste recordar también, hay una página que se llama Ninfas de Rokitansky. Ahí son mujeres absolutamente que tienen síndrome de Rokitansky-Kunsterhauser y que tienen un grupo de apoyo para ver los tratamientos que se pueden hacer, que actualmente el trasplante de útero está muy fuerte, y pues obviamente es una de las opciones, pero yo creo que lo que debemos de llevarnos a casa es, en primer lugar, tratar siempre de tenerlo en mente, no olvidarnos de que existen las malformaciones mullerianas, y que también hay que tratar de diagnosticarlas o sospechar en ellas cuando ya no vemos otra opción en el diagnóstico que nos pueda ayudar, ¿no? Y utilizar las herramientas que tenemos tanto para nosotros diagnosticar, poder dar el censo o ayudar a que se puedan registrar los casos y que nuestra paciente se vaya bien informada. Perfecto. Doctor Bigmar Espinosa, nuevamente muchas felicidades, excelente presentación. Pues como dicen los gringos, qué perlas de conocimiento quisieras que nos lleváramos todos a casa de esta muy excelente, como decía yo, muestra sobre las anomalías mullerianas. Bueno, pues principalmente saber que existe, como comenta la doctora Wendy, empezarla a aplicar. Como sabemos, cuando nosotros somos residentes es cuando podemos hacer que crezca esta educación entre nosotros mismos.
comentarlo con nuestros R's de menor jerarquía, comentarles, sabes que existe esa nueva clasificación, hay que aprendernos, empezar a revisar, empezar a dar clases, y mediante nosotros empezarlo a aplicar en nuestras notas médicas, es así como esto va a empezar a tener un mayor auge. Porque pues, si nosotros empezamos nosotros a publicar esto, ya al momento de que alguien lo lea, pues ya se le va a hacer un poco más interesante y saberlo. Pues importantísimo también saber utilizar la tecnología, no nomás para estar en redes sociales, ¿no? También saber que esta herramienta existe, pues, y que la tenemos al alcance, no nomás el Internet, pues nos ha abierto un panel de muchísimas opciones y posibilidades, entonces saber y utilizar esta nueva herramienta también para poderla usar. Y pues quedo de ustedes, aquí ya les agregué al chat de la plática el link para que puedan acceder a la aplicación. Igual simplemente con nosotros poner ASRM Malformaciones Mullerianas 2021 prácticamente nos da el acceso en las plataformas de búsqueda. Y pues también agradecer a Medical Legal Center por la invitación y a ustedes, el resto de panelistas, también por sus muy acertadas opiniones. Y pues quedo de ustedes aquí por cualquier duda, pues a sus órdenes, ¿no? Bueno, pues muchas gracias también, doctor Bigman Espinosa. Muchas felicidades nuevamente. Esperemos pronto volver a escucharte. Estás iniciando un camino que es apasionante pues te deseamos todo el éxito del mundo en todos aspectos. Muchas gracias, muy amable. Como dice el doctor Bigman, ya, ahora sí, como dicen vulgarmente, ya saben. Entonces, creo que la obligación de todo aquel que adquiere un conocimiento es compartirlo. Conocimiento que se queda guardado no sirve. Entonces, vamos a compartir esta información. Creo que va a ser en beneficio de las pacientes, pero también de nosotros. Les aseguro que vamos a ser mejores médicos, mejores personas, mejores todo, ¿no? Entonces, hay que compartirlo. Si ustedes tienen interés en participar con nosotros y compartirnos, así como el doctor Espinosa, conceptos innovadores, el uso de la tecnología, como él dice, para mejorar la atención de nuestros pacientes en todos aspectos, sean bienvenidos. Entre más seamos intercambiando ideas, creo que nos va a ir mucho mejor. Pues no, nada más agradecerles a todos nuevamente, doctora Wendy Castro, doctor Bigman Espinosa, y yo soy Jorge Montalvo, les agradezco a todos y esperamos que dentro de 8 días nos hagan el honor de acompañarnos nuevamente para oír un tema tan interesante como el de hoy. Tony, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Sigan en sintonía de La Voz del Residente durante toda la semana. Tenemos diferentes, evidentemente, especialidades. Esta es una más y de mi favorita, sin duda. Entonces, gracias, doctor Bigman. Excelente presentación. Doctora Wendy, doctor Jorge Montalvo. Un tridente increíble que tuvimos esta tarde-noche de hoy. Nos despedimos. Que tengan bonito inicio de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.